Ustedes saben que hay un gremio que reúne precisamente a mamá, a papá de chicos que van a la escuela. Siempre hablamos con ella, se llama Francisca Monjes, nos atiende con la gentileza de siempre y la saludamos. Hola, doña Francisca, ¿cómo estás? Un placer. Y por nada, güey, ya ahí. Nada, estamos escuchando a todos, Francisca, para entender un poco este tema del Ministerio de Educación, que básicamente dice, sí, si el comité de crisis decide que se controle la mochila, si el comité de crisis dice no y que no se controla, si el comité de crisis quiere poner y tiene la plata para poner un detector de metales y que ponga, y si no tiene, que no ponga. Más o menos así nosotros, o yo al menos entiendo. ¿Qué dicen ustedes desde el gremio un poco de los padres, doña Francisca? ¿Qué piensan de todo esto que se decide, que todo el mundo habla? Nos parece importante un poco la opinión suya, por favor. Sí, a ver, y es complicado, Dante, es una situación, todo esto refleja la situación país. Entonces tenemos que ver cuál es el camino en donde nos lleve un poco a ir resolviendo esta situación donde todos somos parte del problema y también de la solución. O sea, aquí tenemos que reconocer, admitir responsabilidades y responsabilidades como padres de familia, como instituciones encargadas, en donde se evidencia todo esto que está explotando, que lo que se hizo antes o no funcionó o se hizo mal, y bueno, entonces estamos también sufriendo las consecuencias de la dejadez de los gobiernos de turno, de la dejadez por falta de políticas públicas en el acceso a derechos al trabajo, a la salud, a la educación. O sea, en muchos de los casos los padres abandonan a sus hijos por eso, por esa maratón de buscar para la supervivencia, para el pan de la casa. Y en otros de los casos también hay que reconocer que los padres sí tenemos tiempo, pero quizás ese tiempo lo mal utilizamos y hacemos que ese cuidado integral al niño, al adolescente, que ese adolescente ya nos habló de todas las maneras y que no estamos percibiendo ni leyendo como padres de familia. Es demasiado importante también reconocer esa parte nuestra, porque no llegaremos a ningún resultado positivo si buscamos nomás culpables y sin embargo nosotros somos lo que estamos haciendo bien las cosas, que nosotros como padres de familia, en escuelas públicas, en que hacemos un trabajo voluntario, donde tenemos un sinfín de trabajo, como nos dedicamos a la venta, nos dedicamos a varios servicios, y hacemos ese trabajo voluntario donde intentamos también instalar, según nuestro parecer, ante el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sin embargo, existen demasiados también profesionales en donde al final, los padres le tenemos que decir a las cabezas, a las instituciones, bueno, están violando leyes, cumplan con las normas, otra vez al final, ¿verdad? Es una situación delicada donde lo último que la Federación de Padres, en la cual pertenezco, queremos hacer es violar los derechos de nuestros hijos, los derechos del niño, al adolescente, a su intimidad. Y esta resolución sale de manera paliativa. Nosotros presentamos nuestra propuesta, son 11, 12 puntos que nos pareció importante poder presentar. Hicimos una nota al ministro argumentando y analizando la situación socioeconómica, social. Se queda como el equipo de riesgo un poco lo mismo que hacía en la pandemia, ¿verdad? Un poco actuar. Y es importante, Dante, no perder de vista los espacios de participación. En Paraguay es todavía un ideal la participación activa de la sociedad. Venimos de una cultura, de una educación donde no nos enseñaron luego a participar, a hablar, a cuestionar, a empoderarnos, ni siquiera a defender a nuestros hijos ni defendernos nosotros mismos. Es complicada esta situación en donde creemos que el haber salido de una dictadura, la democracia significa permitir todo, y sin embargo nuestros niños sufren cuando no le ponemos límites, cuando no vemos a través de su óptica, de sus ojos, en donde nos piden auxilio, cortame el celular porque pasas 8, 12, 14 horas trabajando para cargarme mi carga, y sin embargo mamá no controlas quién me mira o a quién le miro yo, y sin embargo creemos que eso es un poco el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Más al llevarle la escuela en el portón, creemos que allí termina esa responsabilidad. O sea, profe, ellos examinan, dejen de ir.
Y caemos en ese círculo vicioso por demasiadas cosas, falta de políticas públicas, desinterés, dejadez de la salud mental, en donde la ciudadanía todas nos sentimos que existen esas políticas públicas, si se siente, si es que existen, ¿verdad? Entonces es complicado. El ministro saca una resolución ya mucho antes de conversar con nosotros, de hecho en plena reunión eso ya estaba divulgada. Y cuando él hablaba de que, bueno, de que él es responsable y el ente rector, entonces nosotros asumimos luego de que él iba a sacar esa resolución. Ojalá que todos podamos llegar a acuerdos, ojalá que pueda ser un pacto social, ojalá que cada uno, nosotros cuestionamos, esto tiene que ser un trabajo interinstitucional en donde el equipo de transición ya tendría que haber estado sentado en esa mesa, los consejos distritales de educación, los consejos departamentales de educación, las CODENI, la Secretaría de Educación del Senado, de la Cámara de Diputados, para que realmente, porque es allí donde se concreta todo el tema de presupuesto. O sea, nosotros proponíamos, por ejemplo, que si se detecta un chico que necesita ayuda psicológica y que meramente el trámite sea que el Ministerio comunique al Ministerio de Salud, que sea un trabajo en conjunto con la Secretaría o el Ministerio de la Niñez. Y no nos interesa a nosotros el presupuesto. El Ministerio de Salud tiene que tener psicólogos. El MED tiene que tener psicólogos. Ya basta eso de que no tenemos presupuesto y tenemos que pelear por el presupuesto. Este gobierno que se instala, el presidente Santiago Peña, tiene que entender de que el Paraguay necesita de políticas públicas que nos saquen adelante y que sean garantizados esos derechos fundamentales. Aquí hay problema de empleabilidad. Se reconoce eso, pero también como padre de familia, nosotros hacemos un llamado, esto no tiene que sacudir. Dejemos quizá algunas prácticas que no construyen nuestra familia, sin embargo están destruyendo. Y yo sé que ustedes también son testigos de esas malas prácticas a veces en donde toda la familia se sienta alrededor del celular y sin embargo no sabemos ni las emociones ni los sentimientos de esos jóvenes, de esos chicos, en donde después van y explotan de otra forma, donde encuentran otras maneras de desahogarse, las drogas, el arma, el bateo. Hay padres que no conocen ni la dentadura de sus hijos, Dante. Entonces, aquí no tratamos nosotros de satanizar, porque yo soy madre de familia de 3 chicos, por supuesto que no, ni de cargar toda la culpa a la familia, pero tenemos que reconocer, hay una parte en donde, y somos parte de esta sociedad, las instituciones educativas, los gobiernos de turno, que se pasan en la nada, en la cuchipanda, en despilfarrando dinero del sector de salud, dinero de educación, en donde los congresistas hoy deberían de concentrarse en esa problemática y no esperar que se asuma otro gobierno. Son responsables de todo lo que no se hizo y de lo que se hizo mal, porque las asociaciones de cooperación escolar ingresamos $10 millones anuales de manera voluntaria para sostener la infraestructura y la educación pública también. Toda la sociedad se organiza para eso, mientras tanto se despilfarran dinero y no hay psicólogos y no hay psicopedagogos. Entonces, esto, nuestros hijos, hay que revisarnos, Dante, y todos los padres, ¿por qué hoy van a revisar la mochila de mi hijo un equipo de riesgo? O en todo caso se iba a implementar la mochila transparente porque algo está fallando en casa. No importa cómo esté conformado la familia hoy. Esa contención emocional, mental, ese abrazo. Dejemos un ratito el Twitter, el Facebook, dejemos un ratito todas esas cosas que quizás no tienen sentido, pero que con el silencio dentro de la familia hoy no se dialoga, no se conversa. Hay un silencio en las casas, hay un abandono. Sabemos que por la falta de políticas públicas, como digo, el acceso al trabajo, mamá hoy tiene que vender ropa, vender lechuga, vender empanadas, salimos a las calles, se emplea 8, 12 horas. Y entonces, ¿qué energía va a tener ese ser humano para realmente un cuidado integral de su pequeño, de su adolescente? Francisca, hay responsabilidades graves que no se cumplieron y obligaciones de parte del gobierno, de todos los gobiernos que van pasando. ¿Cuántas cosas importantes está diciendo? Si tuviésemos tiempo de anotar todo, pero sobre todo metiste algo que me parece muy importante, eso de que las autoridades electas ya deberían haber estado trabajando, porque ¿qué pasa, Francisca, si el nuevo ministro tiene una perspectiva totalmente diferente de la actual? Y dentro de 2 meses o antes están tomando ellos y de vuelta les convocan a ustedes
y más o menos pasa lo que ya pasó ahora. Y dice, bueno, nosotros vamos a sacar esta resolución. Y es más o menos, y tenés muchas razones. Sí quería... perdón, Francisco. Quiero decir nomás que eso es lo que venimos nosotros soportando dentro del sistema educativo y dentro de las políticas de gobierno y no como de Estado. Se va uno y termina todo hasta las buenas prácticas y hasta lo positivo que se estaba haciendo. Entonces, por eso nosotros decimos, o sea, se tenía que sacar nomás luego algo en donde hicimos la propuesta de, por ejemplo, hacerlo recordar a mamá y a papá a través de la resolución cuáles son las cosas que no debe ir a la institución educativa, ¿verdad? O sea, la institución educativa no es una discoteca, por ejemplo, tiene que ir solo lo que redunda en el aprendizaje, en la enseñanza, los kits escolares, atender, revisar esas mochilas. Entonces, por supuesto que hicimos nosotros esas propuestas y análisis, pero tenía que salir pues algo antes. Y dentro de ese algo, a nosotros nos parece tan importante que ese equipo de gestión se generó en una situación difícil que fue la pandemia, pero es un espacio de participación que se debe fortalecer, porque allí está instalada la familia, allí está instalada la comunidad que conoce su realidad. Los oficinistas no conocen esa realidad. Muchas de las veces los ministros se cambian en un gobierno 4 o 5 veces y los padres somos los que estamos 13 o 14 años dentro de la institución educativa. Sabemos hasta cómo está el pozo ciego. La radiografía en nuestras escuelas conocemos. Sin embargo, no se instala un diálogo sincero con la comunidad educativa, donde todos podamos aportar para la reconstrucción de este país a través de la educación paraguaya. Y eso Santiago Peña, y nos encantaría reunirnos con él, porque nuestra intención gigantesca es poder aportar para ir generando realmente calidad educativa para nuestros hijos. Hoy, para nosotros, Dante, la educación paraguaya es un gasto, no es una inversión. Pues terminamos noviembre y al final le damos un texto a nuestros hijos y no interpretan lo que leen. Es todo conceptos de pago, de pagos. Las instituciones se convierten en centros de recaudación porque si no se recauda, entonces ¿cómo sobrevive? O sea, ¿cómo se mantiene de lunes a viernes? ¿Cómo se abre esa escuela limpia? Se tiene que desinfectar, se tiene que limpiar, se tiene que... los portones se tiene que arreglar, que el soldador, que la limpieza, o sea... Si vamos a hablar cuánto cuesta la educación paraguaya, se tienen que sentar a conversar con los actores diarios de cada comunidad educativa. Francisca, sí. Solamente por la falta de tiempo nada más, te quería preguntar, ¿qué es lo urgente que ustedes creen que deben hacer? Porque lo que decís y lo que planteas es a largo plazo, penosamente tenía que haber empezado hace años esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo urgente? ¿Cómo se podría paliar de forma urgente la cuestión de la inseguridad en las escuelas? Para ir cerrando un poquitito. No sé si hay una receta diciendo si es la verdad absoluta la mía, ¿verdad? Pero yo lo que considero aquí es que el foco de los padres de familia tiene que volver a ser nuestros hijos. Tiene que volver a ser nuestros hijos de 12, 11, 13 años, porque están en el 7º grado y ya sabes luego manejarte solo en el colectivo y vení nomás coña fulana. Y ni siquiera sabes si salió en horario correcto o no, o sea... Ahí tiene que estar el control. No esperemos que las instituciones, porque las instituciones, en las políticas de las instituciones es estar o en la joda o no redunda en el bien común. Bueno. Entonces, ya esperamos que las instituciones cumplan con su responsabilidad y sin embargo tenemos esta situación. Bueno, Francisca, quiero agradecerte. Vamos a ir hablando, independientemente de quiénes sean las autoridades, como vos decías, al final los que quedamos somos nosotros y tenemos que seguir y abordar estos temas, porque si no lo hablamos en casa, ustedes, los papás entre sí, con los docentes, obviamente no vamos a encontrar solamente una salida. Buenas tardes, que pase bien, Francisca, y gracias de vuelta por atendernos. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Francisca Monjes, que hace una mea culpa, una autocrítica feroz a los papás, porque dice, sí, es cierto, no nos alcanza, como antes ya no es que no nos alcanza la plata, la gente tiene que salir a vender lo que sea pero no olvidamos de los hijos y tenemos que tratar de volver a poner en el foco a los hijos. Va a ser difícil, va a ser difícil. Y no solo por eso, don Dante, porque también las familias o los padres que sí de repente están presentes, no sé si van a querer depender nomás de esos padres y que esos padres controlen a sus hijos. ¿Vos querés que la institución haga algo al respecto? Porque el miedo va a continuar.